Mañana se debería conocer el nuevo índice de inflación de mayo, que la mayoría de las consultoras hablan de que estaría entre el 5 e incluso un poquito menos del 5, y esto casi es la mitad de lo que fue el mes anterior. La situación, hay varias cuestiones en el medio, porque si bien la inflación podía ser un 4,8, 5% aproximadamente, queríamos conocer qué significa esto en el marco de un año inflacionario que hemos empezado con un 25% de diciembre, y estamos en contacto con Daniel Calvete, director de INDECOM, que hicieron un relevamiento del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y ellos dan justamente, han mostrado la caída justamente de este proceso inflacionario. Daniel, muy buenas noches. Laura Trivio lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo Bien, están ustedes? me embarullé un poco al principio, pero la idea es hablar de este número de un 4,8, 5% de inflación que tendríamos en mayo. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio, a ver, nosotros desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo venimos realizando todos los meses lo que es medición de inflación, obviamente los distintos clústeres de la economía, sobre todo lo que es consumo masivo, y fundamentalmente los hábitos y las costumbres, los hábitos de consumo de los ciudadanos y cómo cambian en función de los avatares económicos, ¿no? Lo que hemos detectado, que en función de de la medición de este último mes, esta última medición, es justamente nos da un 4,8% la inflación de mayo. Es prácticamente un 40% menos de lo que fue la inflación del mes de abril. Y por segundo mes consecutivo, cuando medimos alimentos, bebidas e higiene, nos está dando un 4,6%, es decir, menor que la inflación promedio. Acordémonos que durante prácticamente los últimos 4 años, siempre la medición de alimentos y bebidas daba más que la inflación promedio general. El mes de abril y el mes de mayo dio por debajo de la inflación promedio general. Y cuando analizamos la inflación núcleo, que es aquella inflación que no contempla ni los precios o valores estacionales, ni tampoco todo lo que son cuadros tarifarios regulados, o aumentos excepcionales, caso de energía y demás, ahí nos está dando un 3,9%. Esto tiene varias lecturas. El gobierno lo ve como algo muy positivo, de hecho es positivo. Salimos prácticamente estábamos a las puertas de una hiperinflación en el mes de diciembre. Hoy la macroeconomía se está acomodando, la distorsión de precios, hay una distorsión muy fuerte en lo que es precios y precios relativos, eso también está acomodándose, pero por otro lado también la otra lectura es, bueno, ¿a costo de qué está bajando la inflación? Y está bajando a costo de una recesión muy, muy fuerte. Habíamos quedado en que la inflación había bajado justamente por el proceso de recesión que estamos viviendo, y esto por supuesto que desde el punto de vista que uno lo mire, no es muy positivo para el país, ¿verdad? Y no, a ver, estamos en un proceso similar al primer trimestre del 2001, ¿no? Es un proceso donde hay un reacomodamiento de precios relativos, hay una desaceleración muy fuerte a costa justamente de esta recesión y esta caída del consumo, donde vemos que la gente está comprando de una manera muy racional, de una manera muy planificada. Hay muchos cambios de hábitos en el consumo, creo que nos pasa a todos. La gente no está validando precios y al no validar precios generó en muchos casos sobrestock de muchos productos, sobre todo en primeras marcas, hablando siempre de consumo masivo, que han generado hoy unas bajas de precios. No nos olvidemos que entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, muchas industrias y grandes industrias han generado su estructura de costos con un dólar entre 1.500 y 2.000 pesos, o sea que todavía tienen tiempo para bajar. Y eso ha generado, como te decía, una recesión muy, muy fuerte que la vamos a vivir hasta fin de año, ¿no? No es que va a haber un rebote en B corta o un rebote en pipa. Vamos a tener, todavía no se ha tocado el piso de inflación, estimamos que va a estar entre los 3 y los 3,5, sobre todo en el último trimestre del año. Y recién en el primer trimestre del año que viene vamos a ver
una recuperación muy gradual. No es menor el dato que el año que viene es un año electoral, ¿no? Sí. Ahora, Miguel, cuando decimos hay un proceso de recesión y no usaste igual el término de enfriamiento de la economía, la gente está consumiendo totalmente distinto, por allí suenan palabras nada más, pero la realidad es que cuando hablamos de esto, hablamos de personas que hoy no hacen todas las comidas diarias, o que de una marca A pasó a una marca D, ya ni siquiera estamos hablando de una marca B o C, digo, una realidad de consumo que a muchas familias argentinas les está doliendo, porque estamos hablando de gente que tenemos un 50% de pobreza en el país, digo que estamos hablando de gente que no es que dejó de comprarse una zapatilla, dejó de comer, ¿no? Efectivamente, nosotros venimos realizando junto con 2 universidades nacionales y con el Observatorio Social de la Universidad Católica, de la UCA, estudios sobre los niveles de pobreza. Hoy, en regiones como el NOA o el NEA, que es una región donde está su provincia, al igual que en el conurbano bonaerense, los niveles de pobreza están superando el 60% en menores de 17 años. Como usted bien decía, 4 de cada 10 hogares, es decir, el 40% de los hogares de sectores vulnerables están sustituyendo una comida principal, que por lo general es la cena, por una colación. Esto ha generado un cambio de hábito y la gente pues, ha crecido muchísimo las categorías, por ejemplo, lo que es desayuno y merienda, en supermercadismo la categoría es la familia de ese producto, ¿no? O sea que todos los productos de desayuno, de merienda, farináceos, alfajores, snacks, y la gente suple una comida por eso. Eso realmente es preocupante porque a mediano plazo, ni hablar a largo plazo, pero a mediano plazo está generando, va a generar problemas cognitivos en aquellos que son niños menores de 5 años. Esos problemas cognitivos llevan a la no escolaridad o la deserción escolar. Esos problemas de deserción escolar llevan a problemas sociales que terminan muchas veces en problemas más de fondo, ¿no? Como por ejemplo el caso de delincuencia, drogadicción, etcétera. Entonces, creo que ahí es donde el gobierno, más allá de los dogmas liberales y que muchos podamos compartir en muchos sentidos, si nos vamos a la cuna del liberalismo, que es Gran Bretaña, Inglaterra, mismo Estados Unidos, los bienes esenciales, que son alimentos y medicamentos, que todavía no hablamos de medicamentos, pero los niveles también, prácticamente el 21% de aquellas personas que estaban haciendo, sobre todo jubilados, un tratamiento por alguna patología crónica, están o discontinuándolos o abandonándolos, y eso es muy grave. Y como te decía, hay realmente en países del primer mundo y aquellos países liberales, caso nombrábamos Inglaterra o Estados Unidos, donde es la cuna del liberalismo, realmente el Estado monitorea los bienes esenciales, alimentos y medicamentos. Los monitorea, no es que hay control de precios, pero sí hay control de costos y hay un análisis muy exhaustivo de los costos y obviamente una muy férrea vigilancia sobre cuestiones de competencia, sobre cuestiones de monopolios u oligopolios. Argentina, lamentablemente, si bien tiene una ley de defensa de la competencia, creo que es otro de los grandes desafíos del gobierno, evitar la cartelización que se está dando en alimentos y sobre todo en el caso de medicamentos. Bueno, hoy se conoció incluso, en los últimos días en realidad, un informe muy fuerte de UNICEF con respecto a este tema, Miguel, hablando justamente de la cantidad de niños que no están comiendo, no hacen las comidas correspondientes, de la cantidad de ancianos, miles de ancianos que han dejado de consumir, como vos decías, los medicamentos correspondientes o eligen algún que otro, y eso se ve también en la baja de venta de las farmacias, la cantidad de gente que ha, creo, cerca de un 20% que dejó de pagar las prepagas, por ejemplo. Digo, todo habla del detrimento de la calidad de vida del argentino. Yo no sé si por ahí te estoy haciendo una pregunta más de visión política y por ahí vos estás más enfocado en los números, digo. Por ahí uno tiene la sensación de que esta situación, el gobierno nacional, es como que no la está mirando, y me refiero a esto cuando el presidente Javier Milei dijo que la gente no come porque en realidad no sale a trabajar. Digo, ¿cómo lo están chequeando ustedes a raíz de, me imagino que los testeos que están haciendo?
No, a ver, no es que la gente no come porque no sabe trabajar, no sabe trabajar. Obviamente habrá gente que tal vez quiera vivir del Estado y bueno, puede ser entendible lo que dijo el presidente en función de eso, pero realmente hoy la gente no come porque en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, un jubilado que cobra 200.000 pesos y gasta 60 o 70.000 en medicamentos porque no le cubre el 100% PAMI y gasta otros 60 o 70.000 pesos en alimentos comprando lo mínimo indispensable, además tiene que vivir, tiene que viajar, tiene que alquilar su casa, en el caso de que no tenga la suerte de tener algún familiar, un hijo o tener su propia vivienda. Es decir, es imposible vivir de esa manera. En el caso de los jubilados, en el caso bueno, los niveles de desocupación han aumentado. Ahora, ¿qué se cuestiona? Bueno, tenemos un presidente que es un macroeconomista, obviamente ante la disyuntiva y la coyuntura, dijo, bueno, opto por una política de one shot, una política de shock y no gradual, como sí lo hizo en su momento Macri, que bueno, no le fue bien. Voy a optar por esto porque ya tengo la experiencia de lo anterior. Y después voy acomodando todo. A ver, la gente también tiene una tolerancia, lamentablemente, si bien sin cero precios, quitó subsidios, desde lo macro acomodó o está acomodando prácticamente lo que son el superávit fiscal. Por otro lado también tenemos un costo social muy alto. Entonces creo que el gran desafío de ahora en adelante es resolver el tema de un gran acuerdo social de precios y de salarios, por un lado. Y por otro lado, la recomposición de jubilaciones y de pensiones y obviamente de salarios, ¿no? Que eso va a activar ya la economía, un poco la economía, porque, a ver, estamos del cuarto subsuelo, pasamos al segundo subsuelo. Todavía no hemos llegado ni siquiera a la planta baja. Entonces, cuando se habla de recuperación, sí, es una recuperación tomando una vara muy, muy, muy baja. En realidad recuperación es otra cosa. Bueno, esperemos que sí, que se dé. No va a ser de un día para el otro. No van a sacar el cepo, no se va a sacar el cepo de un día para el otro. El cepo es muy probable que esté hasta, por lo menos hasta fin de año. Sí. Eso obviamente genera también muchas reservas por parte de los inversores a la hora de invertir en Argentina. Es fundamental, recién estábamos... muy interesante, bueno, de paso estaba escuchando lo que decía el cronista de ustedes en el Congreso. La ley de bases tiene dos ejes fundamentales, uno en lo económico, que es este embrión de reforma fiscal, blanqueo, etcétera, y otro en la reforma laboral. Obviamente nos debemos una reforma fiscal y tributaria mucho más profunda de lo que está planteando la ley de bases, pero sí, sobre todo para los sectores pymes, la posibilidad de poder blanquear o llevar a la formalidad a más de 6 millones de trabajadores que hoy están en la informalidad. Es decir, prácticamente la mitad de la fuerza laboral está en la informalidad. Y con un agravante, muchos que están en la formalidad, un empresario pyme, estábamos el otro día en la Confederación de Comercios y Servicios, un empresario pyme que tiene 20 empleados dijo, mira, yo eché a 10, pero los volví a tomar y les pago en negro. Claro. Entonces estamos viendo como que de lo formal se pasan a lo informal y eso deteriora todo el sistema, obviamente, previsional. El gran problema que tenemos en Argentina, tenemos 1.4 trabajadores activos por jubilado cuando estamos un mínimo de 3. Exacto. Entonces hay muchas cosas por hacer y uno de los grandes responsables es el propio Estado, no el gobierno en sí, pero el Estado en lo que es política fiscal y tributaria. Cuando vos comprás un kilo de yerba, un kilo de azúcar, una gaseosa o un kilo de pan, uno está comiendo y tomando un 40, un 45, un 50% de impuestos. Una locura. Entonces, hay muchos, el principal formador de precios es el propio Estado, más allá que hay muchos empresarios que sí son no formadores, sino deformadores de precios, son especuladores. Pero independientemente de eso, creo que hay que buscar con mucha prudencia vasos comunicantes entre todos los sectores y ponernos los pantalones largos en esto, ¿no? Miguel, la última consulta que te hago, es el quinto mes que venimos en baja con respecto a la inflación, pero dicen que sería el último mes porque el mes que viene a raíz del aumento de tarifas y demás volvería a subir. ¿Es así? Sí, el mes que viene va a volver a estar en torno entre un 4.5 y un 5.2% aproximadamente como está ahora, por ese impacto.
Pero lo que va a ocurrir de acá a fin de año va a mesetarse eso y va a estar en torno a entre un 3.8 y un 4.5. ¿Y cómo Ese se va a ser baja el de piso eso? de la Perdón, inflación. ¿cómo se baja? Porque dicen que el gran desafío del gobierno nacional es poder bajar de ese porcentaje. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la Bueno, opción? a ver, reactivar la economía, generar recursos genuinos, que fundamentalmente son las exportaciones o el mercado interno, pero el mercado interno está absolutamente recesivo, y facilitar a las pequeñas y medianas industrias y a las economías regionales, que es otro de los grandes temas, la posibilidad de que puedan exportar y puedan poner en actividad ese 30-35% de capacidad ociosa que hoy tienen. Claro. Pero el gobierno tiene que, a ver, gobierno y oposición, el Estado tiene que darle las herramientas, sobre todo a las pymes y a las micropymes y a las economías regionales, que son los más afectados en este caso. Miguel, te agradecemos muchísimo por estos minutitos, muy amable, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Abrazo enorme. Teníamos a Miguel Calvete dándonos un panorama de esta situación.